En los albores de la existencia, cuando el caos primordial se había disipado, no extinguido del todo, sino transformado en la vastedad ordenada que comenzaba a manifestarse, el universo resonaba con una energía cruda y formidable. Fue en esta era de gestación cósmica que la estirpe de los titanes, hijos monumentales de Urano y Gea, ascendió al poder, forjando un dominio que, aunque estructurado, conservaba la magnitud y la fiera grandiosidad de sus orígenes. Cronos, el más astuto de ellos, reinaba desde lo alto, su cetro marcando el ritmo de un tiempo aún sin la prisa de las eras venideras. La tierra misma, Gea, era un lienzo vasto y elemental, una masa colosal de roca, agua y cielos densos, aún sin los matices que la mano de los dioses olímpicos tejería más tarde. Los continentes eran bloques monolíticos, las cordilleras se alzaban como espinas dorsales dormidas de un mundo joven, y los océanos eran extensiones de salmuera virgen, agitadas por vientos primordiales. La vida, si la había, era rudimentaria, confinada a formas colosales o a los primeros y monstruosos brotes de la creación. No existían aún los senderos esculpidos por la mano mortal, ni las ciudades que desafiaran la eternidad. Era un mundo de gigantes y fuerzas desatadas, donde cada aurora revelaba una topografía que aún se moldeaba a sí misma, donde los ríos serpenteaban como venas de una criatura dormida, y los elementos jugaban sin contención. Las delicadas pinceladas de la civilización, los templos majestuosos, las artes refinadas y las complejas interacciones de dioses y mortales que caracterizarían la era de los olímpicos eran conceptos aún inimaginables, meros sueños lejanos en la mente del cosmos. La Tierra aguardaba, en su formidable estado virginal, la siguiente gran metamorfosis. De la unión abismal de Urano, el cielo infinito que todo lo cubre, y Gea, la tierra primigenia que todo lo nutre, emergieron no criaturas, sino fuerzas vivas, la primera generación de colosales seres. Eran los titanes, encarnaciones de los elementos más puros y potentes, cuyo destino no era simplemente existir, sino dar forma al caos informe. Fueron los primeros maestros escultores del cosmos, los arquitectos primordiales de la realidad incipiente. Con una fuerza que resonaba con el pulso del universo naciente, estos gigantes divinos se entregaron a su obra, elevaron cordilleras tan imponentes que sus cumbres perforaron la bóveda celeste, excavaron profundos océanos y abismos insondables que tragaron la luz, y cincelaron los cauces de ríos caudalosos que serpentearon como venas gigantes a través de la masa terrestre. Sus manos no eran meras extremidades, sino el batir de continentes, el rugir de volcanes, el hálito del viento que barría el mundo aún sin nombre. Así, de su esfuerzo monumental, forjaron un mundo de proporciones inmensas y una belleza tan salvaje como deslumbrante. Cada valle, cada cumbre, cada extensión acuática era un testimonio del poder crudo y desbordante de estos seres primigenios. Crearon un lienzo vasto y majestuoso de tierra, agua y aire, aún indomado, pero rebosante de la promesa de lo que un día sería. Era el pilar eterno de un nuevo amanecer cósmico, sostenido por la voluntad de sus creadores bajo la bóveda celeste. En la vastedad primigenia, cuando el cosmos aún se forjaba entre rugidos de creación y susurros ancestrales, de la unión formidable entre Jápeto, el implacable titán cuyo dominio abarcaba la mortalidad, la violencia y los ciclos del tiempo, y la etérea Oceánide Clímene, tejedora de destinos menores y guardiana de corrientes insondables, nació una figura de proporciones y poder sin igual. Emergió Atlas,
no como un mero infante, sino como una manifestación tangible de la fuerza bruta y la resistencia inquebrantable de la tierra misma. Su piel era como la roca primordial, sus músculos montículos de granito puro, y sus ojos, profundos como abismos, reflejaban una tenacidad pétrea. Desde su primer aliento, la presencia de Atlas era una carga palpable de energía, una columna vertebral viviente forjada para soportar lo insoportable. Su destino, sellado no por la profecía, sino por la misma esencia de su ser, se entrelazaría de forma inextricable con la mismísima estructura del universo. No sería un conquistador de tronos ni un forjador de imperios, sino el cimiento silencioso, el pilar viviente que bajo la vasta bóveda celeste sostendría el orden y la continuidad de la existencia. En sus hombros, sin saberlo aún, residiría el peso de los mundos, un ancla cósmica contra el caos. Atlas no era solo un titán de primera sangre, una fuerza primordial forjada en los albores del tiempo. Era el primogénito, el pilar central de una progenie que resonaría a través de las eras. Bajo su sombra crecieron sus hermanos, cada uno un reflejo singular de las potencias titánicas, marcados por destinos tan diversos como sus propias naturalezas. Menecio, el segundo en nacer, ardía con una impetuosidad indómita, una furia desenfrenada que le impulsaba a la acción sin mesura. Su espíritu era tan vasto como su fuerza, un torbellino de vigor que rara vez se detenía a considerar las consecuencias. Su opuesto, Epimeteo, el de la mente tardía, se movía a un ritmo diferente. Su sabiduría no era la de la previsión, sino la de la reflexión pausada, la de aprender de los ecos del pasado, a menudo después de que los eventos ya hubieran cobrado su precio. Él era el receptivo, el que abría las puertas del entendimiento tras haber sentido el impacto del acontecido. Pero fue Prometeo, el más joven, quien realmente destacó. Su nombre sinónimo de astucia y previsión. Donde Menecio era impulso y Epimeteo era reacción, Prometeo encarnaba la chispa del intelecto previsor, una mente capaz de ver senderos ocultos y anticipar el velo del futuro. Su sagacidad era tal que su fama trascendía a los reinos de los titanes, siendo reconocido y, a veces, temido, incluso por los propios inmortales que aún no habían ascendido a su trono. Esta prole de Jápeto y Clímene constituía un linaje formidable, una amalgama de fuerza, reflexión y genio, destinada a jugar papeles cruciales en el gran drama cósmico que estaba por desplegarse. Con Atlas, el mayor, erigiéndose como un guardián silencioso, esta familia titánica era, en sí misma, un microcosmos de las vastas potencias y destinos entrelazados que definían la era primordial. Desde su nacimiento, en los albores del tiempo cuando la materia aún convulsionaba y las estrellas apenas parpadeaban en la bóveda celeste, Atlas emergió. No fue un alumbramiento suave, sino un titánico suspiro de la propia tierra primordial, una manifestación colosal de su voluntad. Se erguía no solo como una montaña animada, sino como la encarnación viviente de la litosfera naciente. Su piel, curtida por milenios de fuego interno y la gélida caricia del vacío cósmico, era la roca más antigua que existía. Estratos de granito primordial y basalto cristalizado que contaban la historia incomprensible de la formación planetaria. Cada pliegue de su corteza, cada fisura profunda en su ser, era una arruga milenaria, un registro de los cataclismos primordiales. Sus músculos no eran de carne y hueso, sino las colosales y brutales fuerzas tectónicas. Cada flexión de sus hombros ancestrales levantaba cordilleras inexpugnables que rasgaban las nubes incipientes. Cada giro de su torso generaba las fallas abisales que dividían continentes, abriendo profundos cañones y delineando los primeros océanos. El temblor constante de la tierra era el eco de su respiración profunda, un palpito rítmico que reverberaba en las entrañas del orbe. Los volcanes, las chimeneas humeantes de su corazón ardiente, expulsaban la furia primordial que lo animaba. Él no solo habitaba el mundo,
Él era el acto constante de su creación, el pilar eterno que sostenía y moldeaba la configuración caótica de los primeros eones. El dominio de los titanes, hijos e hijas de Urano y Gea, era tan vasto y elemental como los propios pilares del cosmos. Desde las cimas más elevadas del Olimpo hasta las profundidades abisales del Tártaro, su soberanía era absoluta y primaria, una fuerza cruda e inmutable que se tejía en la esencia misma del tiempo y el espacio. Su reinado, forjado en la era del caos primordial, parecía un pilar eterno bajo la bóveda celeste, inquebrantable e incuestionable. Dentro de este panteón de titanes, Cronos, el más joven pero el más ambicioso y astuto de los hijos varones de Urano, albergaba una oscura ambición. Instigado por su madre Gea, quien sufría el yugo de la tiranía de Urano y el encierro de sus hijos en el vientre de la tierra, Cronos urdió un plan audaz. Con una hoz de adamantio forjada por Gea, emboscó a su padre, castrándolo y derrocando su reinado celestial en un acto de violencia primordial que reverberaría por eones. Con la sangre de su padre empapando el éter, Cronos ascendió al trono cósmico, asumiendo el manto de rey de los titanes. Su soberanía se estableció con una autoridad tan ineludible como el paso de los siglos. Un reino que, a primera vista, parecía de oro y plenitud. Sin embargo, bajo esta aparente eternidad, latía una tosca profecía y un temor insidioso, el presagio de que uno de sus propios hijos lo destronaría, tal como él había hecho con Urano. Esta ansiedad sería la semilla de su tiranía y la inevitable caída de su era. Bajo el inquebrantable yugo de aquel que modelaba el caos primigenio, la Tierra era un crisol incandescente de potencial puro. Su núcleo latía con una energía tan vasta como incontrolada, manifestándose en un perpetuo torbellino de fuego y roca fundida. Fumarolas colosales desgarraban la atmósfera naciente, tiñendo el firmamento con vapores sulfúricos y una luz rojiza que anunciaba la furia gestante del mundo. Los continentes, aún más azamorfas y maleables, danzaban en una sinfonía de fracturas y colisiones primordiales. Millares de volcanes, bocas ardientes de la Tierra, emergían y explotaban sin tregua, escupiendo ríos de lava que esculpían abismos insondables y elevaban las primeras mesetas, con una violencia desmedida. Era el aliento ardiente del planeta, su pulso indomable. Mientras tanto, mares vastos y sombríos, cargados de la salinidad de una creación convulsa, rugían en un eco incesante. Olas colosales, impelidas por fuerzas telúricas desconocidas, se estrellaban contra costas aún efímeras, erosionando lo que apenas había tomado forma, arrastrando consigo los sedimentos de un mundo en constante génesis. Las aguas primordiales eran un espejo tumultuoso de la furia que gestaba la vida y la forma. Y de esta vorágine de fuego y agua, de este duelo entre la forja y la marea, las montañas se alzaban con una majestuosidad brutal. Sus picos, afilados y a menudo humeantes, rasgaban las nubes de ceniza como las espinas dorsales esqueléticas de gigantes aún dormidos, o quizás recién despertando de un letargo cósmico. Eran los primeros pilares eternos, la arquitectura inmutable que empezaba a definir el rostro de un planeta indomable. Con la creación aún resonando en sus cimientos, fueron los titanes quienes asumieron el manto de la autoridad primordial. Seres de proporciones cósmicas no gobernaban desde tronos, sino que eran la esencia misma de los dominios que custodiaban. Su reinado no fue de edictos, sino de la manifestación pura de su ser, moldeando la realidad con cada aliento, cada movimiento de su inmensa voluntad. La existencia se desplegaba bajo la mirada de estas deidades primigenias, vastas y omnipresentes. Océano, el de las corrientes insondables, era el vasto progenitor de todas las aguas, un abrazo líquido que envolvía el mundo, conectando cada mar, río y manantial en una red elemental. Sus profundidades albergaban los secretos de la creación y las promesas de la vida. Sobre él, los hermanos celestes tejían el tiempo y la luz,
Hiperión, el sol resplandeciente, que con su carro de fuego encendía el día, impartiendo luz, calor y la certeza del ciclo, y Febe, la luna misteriosa, su contraparte etérea, que velaba la noche con su plateado resplandor, guiando las mareas y los sueños con una serenidad enigmática. Desde el corazón de la propia materia emergía Tea, la titánida de la luz y las gemas, quien dotaba del mundo de su brillo intrínseco, de la chispa de la belleza en cada mineral y el resplandor de la percepción. Ella era el destello primario que revelaba las formas. Rea, la maternidad salvaje, era la fuerza vital de la tierra, la fecundidad indómita que pulsaba en cada germen, cada criatura, asegurando la perpetuidad de la vida en su forma más pura y elemental. Y Temis, el orden primordial, era la ley no escrita, la balanza cósmica que mantenía el equilibrio en el naciente universo, asegurando que el caos nunca se impusiera por completo, estableciendo los límites invisibles de la existencia y la justicia natural. Finalmente, Mnemosyne, la memoria de todo lo que fue, era la custodia de la historia incipiente, la archivista de cada evento, cada nacimiento, cada susurro del cosmos. Ella garantizaba que el pasado no se disolviera en la nada, proporcionando la urdimbre de la continuidad a través del tiempo, el eco de lo que ya había sido. Bajo el yugo de estos primeros regentes, el mundo era un lienzo de fuerzas titánicas, vasto e indomable, un reino donde los propios elementos eran las coronas de sus imponentes soberanos, antes de que el destino tejiera los hilos de un nuevo amanecer. Era una era de poder crudo, donde las verdades inmutables no se escribían, sino que se grababan a fuego en la corteza terrestre. En aquel amanecer de la existencia, la tierra no era un lienzo inerte, sino un crisol en constante agitación, moldeado por la voluntad caprichosa de los titanes, cuya mera presencia era un acto de creación o aniquilación. Montañas surgían como plegarias pétreas al capricho de un suspiro titánico. Valles se hendían en abismos insondables con un mero gruñido de su descontento. Los océanos bullían, no por el calor del sol, sino por la furia contenida de una deidad acuática. Sus mareas, la respiración colosal de un gigante dormido que dictaba el ascenso y caída de continentes. Las tormentas, más que meros fenómenos atmosféricos, eran rugidos primigenios de la propia Tierra, vórtices de energía elemental desatados por un bostezo iracundo o un golpe inadvertido. Capaces de arrancar la tierra de sus cimientos, arrastraban bosques enteros y borraban del mapa cualquier vestigio de asentamiento humano o forma de vida que osara desafiar su magnificencia o su desinterés. Para las civilizaciones incipientes que luchaban por echar raíces, estas no eran catástrofes, sino la única realidad. Las verdades inmutables eran la evidencia brutal de que la existencia misma dependía del humor impredecible de estos arquitectos y destructores cósmicos. Una realidad palpable y aterradora para cualquier criatura menor que intentara labrarse un lugar bajo la bóveda celeste, eternamente a la sombra del pilar eterno. Los dominios de Atlas eran vastos y se extendían por las regiones occidentales del mundo, un confín donde la geografía se diluía en la leyenda. Allí, más allá de las columnas de Heracles y de los límites navegables de los mortales, se alzaban sus reinos etéreos. No eran meras tierras, sino un paisaje primordial, forjado en los albores del tiempo y anclado en los mismos cimientos del cosmos. Las nubes, no simples formaciones de vapor, sino auténticos velos celestes, se reunían en densas y perpetuas coberturas, tejiendo un dosel impenetrable que filtraba la luz del sol en un crepúsculo eterno. Bajo este manto etéreo, los horizontes se perdían en la bruma de lo desconocido, una niebla que no solo ocultaba la vista, sino que también contenía los susurros de eras olvidadas y las promesas de misterios insondables. Este lugar, envuelto en una perpetua penumbra y una inmensidad que desafiaba la comprensión mortal, era el epicentro de su carga.
La vastedad de su dominio se espejaba en la inconmensurable soledad de su tarea, un bastión de lo primigenio que se alzaba, silencioso y eterno, al borde del abismo cósmico. En el umbral mismo de la existencia, donde el vacío bramaba con una furia informe y los elementos primordiales danzaban en un ballet de anarquía sin propósito, despertó una presencia. No era un ser con forma definida, ni una luz que disipara la oscuridad, sino una pulsación, un eco gravitatorio que resonaba con la promesa del orden. Esta conciencia primordial, el pilar, aún sin nombre ni forma tangible, se manifestó como un ancla invisible en el torbellino. No contendía con la vorágine. Su mera existencia inherente absorbía la disonancia, infundiendo un atismo de coherencia en el rugido elemental. Las llamas caóticas se templaron en un calor seminal. Las aguas desbocadas hallaron un cauce apenas discernible, y los vientos desgarradores comenzaron a entonar un murmullo de dirección. Sin embargo, este acto fundamental de estabilización era innato, una exhalación cósmica de su ser más íntimo. La verdadera y pesada carga, la que le obligaría a soportar el peso de realidades emergentes, a resistir las embestidas de la disolución, a convertirse en el pilar eterno que sostendría la bóveda celeste, aún no había grabado su designio en su esencia inmaculada. Su presencia, pura y sin mácula, simplemente era, tejiendo los hilos invisibles de un destino colosal que apenas comenzaba a susurrar en los confines de la precreación. El majestuoso monte Othris se alzaba como el corazón pulsante del cosmos primordial. Su cima, la inexpugnable fortaleza de Cronos, el rey de los titanes. Allí, en un trono esculpido de sombra y tiempo, se sentaba el devorador de sus propios hijos, su mirada un abismo de autoridad inconmensurable. La corte misma era un eco de su poder. Salones vastos como constelaciones no nacidas, pilares que rozaban la bóveda celeste y un silencio reverente roto solo por el murmullo de la creación que, bajo su yugo, aún buscaba su forma definitiva. En torno a él, la élite titánica se congregaba, la serena Rea, la fecunda Dione, los imponentes Océano y Tetis, señores de las aguas infinitas, los perspicaces Seo y Febe, guardianes del intelecto y la luz oracular, el radiante Hiperión, padre del sol, y los robustos Jápeto, Crío y Nemocine, cada uno un pilar de la nueva era. Sus presencias combinadas tejían un tapiz de fuerza elemental, una red de dominios que abarcaba desde los abismos tartarios hasta los confines estelares, cada gesto, cada palabra, resonando con el peso de la autoridad absoluta. Eran arquitectos y tiranos por igual. Esta era su era dorada, un interludio de poder sin igual que creían inmutable, pero incluso en la cúspide de su omnipotencia, una sombra sutil se cernía sobre el banquete. La forma en que ejercían su dominio, con puño de hierro y una certeza ciega en su derecho divino, plantaba las semillas de la disidencia. El cosmos naciente, aún maleable bajo sus manos, contenía también la promesa de un cambio, de una nueva generación que, aunque invisible para ellos en su grandiosidad, observaba y esperaba, tejiendo en silencio el destino que eventualmente desafiaría incluso a los pilares eternos bajo la bóveda celeste. El reinado de Cronos, el poderoso titán que había destronado a su propio padre, Urano, era un monumento de fuerza y una era de estabilidad impuesta. Desde su imponente trono en la cima del universo, regía con una autoridad inquebrantable y la vasta extensión del cosmos parecía doblegarse ante su voluntad. Sin embargo, incluso en la cumbre de su gloria, una sombra sutil se cernía, no proyectada por fuerzas externas, sino nacida del oscuro pozo de su propia conciencia y la herencia de una maldición familiar. Cronos, habiendo sido el instrumento del derrocamiento de Urano, vivía atormentado por la ineludible profecía de que él mismo sería depuesto por uno de sus propios hijos. Este temor, una herida supurante en el corazón de su poder, lo llevó a una acción de crueldad inimaginable. Con cada nacimiento de un nuevo vástago de su unión con Rea,
El tiempo mismo, con mano despiadada, devoraba a su prole, engulléndolos enteros en un intento desesperado de tragarse su propio destino. Así, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, los primogénitos de los futuros dioses olímpicos, fueron devorados sin piedad, sumiéndose en la abisal oscuridad del estómago de su padre. Rea, su corazón lacerado por cada pérdida, presenciaba con horror cómo sus hijos desaparecían uno tras otro, su angustia creciendo con cada nacimiento y cada desaparición, pero sembrando en lo profundo de su ser una silenciosa y ardiente determinación para frustrar la tiranía de Cronos. Sin saberlo, en cada acto de canibalismo paternal, Cronos no estaba sellando su eterno reinado, sino sembrando las semillas de su propia caída. Cada hijo devorado, cada vida extinguida, no hacía más que preparar el terreno para que el único que lograra escapar de su voraz apetito se convirtiera en el instrumento de su perdición. Su desesperado intento de controlar el destino a través de la aniquilación de su descendencia, paradójicamente, garantizaban la llegada de su sucesor, el que eventualmente lo despojaría de su trono y lo relegaría a los abismos del Tártaro. Atlas no era un mero observador pasivo, era la encarnación misma de la resistencia cósmica. Su estoicismo, una cualidad tan intrínseca como el éter que lo rodeaba, no era indiferencia, sino la profunda sabiduría nacida de haber presenciado la danza incesante de la creación y la disolución desde los albores mismos del tiempo. Su percepción trascendía la linealidad, abarcando la vastedad del devenir como un único y eterno presente. Desde su posición sempiterna, había sentido el lento crujir de las placas tectónicas, el monumental suspiro de los continentes que emergían de los abismos oceánicos como gigantes dormidos, y el implacable retroceso de las aguas que dejaban al descubierto nuevas tierras, cicatrices geológicas que eran a la vez mapas de eras pasadas. Había visto mares enteros transformarse en desiertos salinos y selvas frondosas convertirse en tundras heladas, cada cambio un eco de la respiración profunda del planeta. En su mirada inmutable, había abarcado el nacimiento de estrellas desde nubes de polvo estelar, la formación de sistemas planetarios girando en su órbita perfecta, y la silenciosa extinción de soles gigantes que colapsaban en agujeros negros, devorando la luz. No solo eras geológicas, sino también las vastas épocas cósmicas, desde el primer destello primordial que iluminó el vacío, hasta la lenta decadencia de galaxias enteras que se desvanecían en el silencio intergaláctico. En cada milisegundo de esta vasta eternidad, Atlas permanecía, el ancla gravitacional que impedía que la realidad se deshilachara. Su fuerza inmutable no era una elección activa, sino la esencia misma de su ser, la columna vertebral del cosmos. Era el pilar silente, la promesa de permanencia, la inmutable ley que sostenía la bóveda celeste en un universo de cambio incesante, su presencia el eco de un origen que ya nadie recordaba. Para los titanes, los primeros custodios de la vasta expansión que se abría bajo la bóveda celeste, la vida no era mera chispa individual, sino la manifestación de un ritmo cósmico inmutable. Concebía la existencia como una danza perpetua de fuerzas primordiales, el lignio válito de la creación, que forjaba nuevas formas de la nada, y la furia purificadora de la destrucción que barría lo viejo para dar paso a lo nuevo. No había lugar para la insignificancia en este gran lienzo. Cada ser, cada fenómeno, era un eco de la misma energía elemental que movía las estrellas y esculpía las montañas. La vida era el pulso de Gea, la inmensidad de Urano, el fluir incesante de Océano y el inexorable avance de Cronos. Una existencia grandiosa, desapegada y forjada en la misma forja del universo, donde el drama era la colisión de elementos, no la pasión de los individuos. Esta visión, arraigada en la majestad de lo elemental y lo cíclico, contrastaba diametralmente con la era venidera. La ascendencia de los olímpicos no traería consigo una repetición de esta danza primordial, sino una nueva y compleja tela de pasiones y conflictos. El destino no estaría tan atado a los vastos ciclos cósmicos, sino a los caprichos, los amores prohibidos,
los celos encarnizados y las ambiciones desmedidas de deidades con corazones turbulentos, demasiado parecidos a los mortales que gobernarían. La impersonal grandeza de la era titánica se transformaría en una intrincada maraña de intrigas divinas, guerras personales y tragedias humanas, tejiendo una historia donde el honor y la traición, la gloria y la caída, dejarían una huella mucho más profunda y personal, alejándose de la majestuosidad distante para abrazar el vibrante, aunque a menudo doloroso, caos de la individualidad. En la cuna del tiempo, donde el caos primordial aún danzaba en las frías corrientes del éter, un sonido comenzó a tejerse en el velo de la realidad. No era un estruendo, sino un murmullo cósmico, una vibración sutil que trascendía la audición, resonando en la misma urdimbre del universo. Era el aliento contenido de una era por terminar y el grito ahogado de otra por nacer, un presagio, tejido en las fibras más antiguas de la existencia, de un despertar ineludible. Desde las insonobrizables profundidades del Tártaro, donde la oscuridad era tan densa que consumía la luz del alma, el murmullo se transformaba en un lamento contenido, una promesa de retribución. Las cadenas de adamantium que sujetaban a los titanes no podían sofocar el eco de su poder latente. Cronos, encadenado, percibía no solo el dolor de su encierro, sino el temblor de la tierra bajo sus captores, el anuncio de que su era, aunque subyugada, no había sido olvidada. Era la antigua furia de los desterrados, fermentando en las sombras, una marea lenta pero imparable de resentimiento y poder primigenio. Simultáneamente, en las etéreas cumbres del monte Olimpo, donde el néctar fluía y la ambrosía perfumaba los aloras de mármol, el mismo murmullo se manifestaba como una disonancia, un escalofrío en la naciente gloria. Los jóvenes dioses olímpicos, recién victoriosos, sentían una inquietud que ni sus tronos dorados ni su poder creciente podían disipar. Zeus, soberano del rayo y padre de la nueva era, percibía la resonancia como una sombra persistente de los horrores pasados, un recordatorio de que su reinado, aunque glorioso, se alzaba sobre las ruinas de sus propios ancestros. Era el eco de una profecía, la inevitable confrontación entre el orden recién establecido y las potencias olvidadas que clamaban su lugar. Este doble eco, el lamento del Tártaro y la premonición del Olimpo, convergía en un solo y terrible augurio. La colisión entre las viejas potencias, forjadas en el caos y la tiranía elemental, y las nuevas, erigidas sobre el orden y la ley. Era el presagio de una guerra no solo de fuerza bruta, sino de cosmoniciones, de la lucha por definir el destino del cosmos. El pilar eterno, aún en construcción, sentía ya las vibraciones de este conflicto inminente, la promesa de que la bóveda celeste temblaría bajo el peso de un enfrentamiento que reescribiría el lienzo del tiempo. Este era el mundo de Atlas, el titán forjado en los albores de la materia, una era anterior a la égida de Zeus, cuando el firmamento aún no conocía su mirada penetrante. No existían aún los intrincados decretos celestiales, ni el orden armónico que los olímpicos impondrían. Era un cosmos balbuciante, un lienzo primordial donde la fuerza bruta y la inmensidad ancestral definían cada amanecer. La creación misma era un proceso violento y majestuoso, un ciclo perpetuo de colisión y surgimiento desde el caos original. El paisaje era una manifestación pétrea de su génesis salvaje. Montañas ciclópeas se alzaban como crostas endurecidas de magma primigenio, sus picos dentados perforando cielos permanentemente grávidos de nubes de tormenta y niebla densa. Vastos océanos, de aguas turbias y abisales, se extendían sin orillas discernibles, devorando la luz en sus profundidades. Criaturas colosales forjadas de la misma roca y aliento elemental, vagaban por valles inmensos, sombras andantes sin propósito más allá de su mera y aplastante existencia. La luz, un concepto aún informe, se filtraba a través de atmósferas opresivas,
proyectando siluetas fantasmagóricas y danzantes al eco de truenos distantes. Aquí, la vida misma era una epopea de resistencia. Cada forma orgánica, un monumento andante a la persistencia en un reino donde el tiempo no se medía en estaciones, sino en la lenta y milenaria erosión de continentes enteros y el ascenso implacable de nuevas cumbres. Este era el reino de lo primigenio, donde Atlas, como un pilar aún incipiente, ya sentía el peso de una eternidad que apenas comenzaba a desplegarse. El murmullo que una vez fue un eco distante, la profecía velada que susurraban las nornas y las parcas en los recovecos del tiempo, ahora resonaba como un trueno inminente. Fue Rea, la afligida madre, quien con astucia desesperada había engañado al devorador de hijos, su propio consorte, Cronos. En lugar de la carne palpitante de su Benjamín, ofreció una piedra envuelta en pañales, y el tirano del tiempo, en su ciega voracidad, la tragó sin sospecha. Así, el pequeño Zeus fue salvado de un destino atroz, arrullado lejos del omnipresente ojo de su padre, en la sagrada isla de Creta. Allí, bajo el manto protector de las ninfas Melias y el férreo clangor de los curetes, quienes ahogaban sus tiernos lamentos con el estruendo de sus escudos, creció oculto, nutriendo su alma y su cuerpo con la leche de Amaltea y la miel de abejas divinas. A medida que los ciclos celestiales giraban, Zeus no solo se hizo grande en estatura, sino también en sabiduría y poder. Cada rayo de sol que filtraba entre las frondas del Ida era una lección. Cada rugido del viento una advertencia. El conocimiento de su linaje y la terrible verdad sobre sus hermanos, aprisionados en el abismo gélido del vientre paterno, caló hondo en su ser. La sed de justicia, esa chispa inicial encendida por el sacrificio de su madre, se transformó en una llama devoradora, una ira santa que ardía más brillante que el sol más cenital, prometiendo purgar la tiranía que se había enquistado en el corazón del cosmos. Sabía que su destino no era la reclusión, sino la confrontación, el choque ineludible que liberaría a sus hermanos y reordenaría el universo. Y así, del murmullo de la esperanza secreta, nació el estruendo de la inevitabilidad, la noticia de la existencia y el poder creciente de este dios olvidado. Este primogénito de Rea se extendía como un reguero de pólvora entre los titanes menores insatisfechos y los seres oprimidos por el yugo de Cronos. Los ecos de su futura rebelión vibraban en el éter, un desafío a la inmutable autoridad del tiempo. Zeus, emergido de las sombras de su exilio, no era ya el infante indefenso, sino un guerrero formidable, un estratega nato, con la voluntad inquebrantable de reclamar lo que le había sido arrebatado y liberar a sus hermanos. El escenario estaba listo. El primer acto de la Guerra de los Cielos estaba a punto de desatarse, una conflagración que decidiría el destino de la creación misma. Desde Creta, la isla oculta que lo había protegido de la glotonería de su padre, Zeus no solo había crecido en poder, sino también en astucia. Asesorado por la sabia Metis, ideó un plan audaz: infiltrarse en el palacio de Cronos y administrarle un potente emético mezclado con su néctar. El efecto fue tan horrendo como liberador. El titán, convulsionado, vomitó primero la piedra que una vez creyó su hijo, y luego, en una secuencia milagrosa, a sus verdaderos vástagos: Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. No eran infantes, sino deidades plenas, forjadas y endurecidas por la oscura prisión estomacal, emergidas con un poder latente y un resentimiento abrumador contra su progenitor. El aire de Creta vibró con el reencuentro de los hermanos. Atónitos pero aliviados,
Los dioses recién liberados reconocieron en Zeus a su salvador y líder natural. En ese instante de milagro y propósito compartido, se unieron a él, forjando el núcleo de una nueva estirpe divina, los olímpicos. Su juramento, silencioso pero poderoso, selló una alianza inquebrantable de destronar al tirano Cronos y reclamar el dominio del cosmos que por derecho les pertenecía, poniendo fin al reinado brutal de la antigua era. Sin embargo, Zeus sabía que la victoria requeriría más que la fuerza de su linaje. Descendió a las sombrías profundidades de Tártaro, el abismo primigenio, liberando a los formidables gigantes de 100 brazos, Coto, Briareo y Giges, y a los hábiles cíclopes, Brontes, Esteropes y Arges, seres de inmenso poder y habilidad, injustamente aprisionados por Urano y mantenidos así por Cronos. En gratitud por su liberación, los cíclopes forjaron presentes de poder incalculable: el rayo, símbolo de la supremacía de Zeus, el tridente, para que Poseidón agitara los mares, y el casco de la oscuridad, para que Hades dominara las sombras. Los hecatónquiros, por su parte, ofrecieron su fuerza colosal y su inquebrantable lealtad. Con el rayo humeante en la mano de Zeus, el tridente listo para convulsionar la tierra y el casco de la oscuridad preparado para velar la presencia de Hades, los recién forjados olímpicos, flanqueados por la fuerza elemental de los hecatónquiros y la maestría artesanal de los cíclopes, se erigieron como una fuerza imparable. Desde la cumbre del monte Olimpo, su nuevo bastión, lanzaron un desafío resonante a la antigua estirpe de los titanes. No eran meros rebeldes, sino una legión de inmortales nacidos para reclamar su herencia, listos para desatar la más devastadora de las guerras cósmicas, la titanomaquia, un conflicto que sacudiría los cimientos mismos de la existencia y determinaría el destino del universo. La guerra era inevitable, no meramente como un dictado del destino, sino como la erupción de una tensión acumulada a lo largo de eones. El férreo puño de Cronos, el rey de los titanes que había gobernado el cosmos desde el amanecer de los tiempos, se había vuelto una carga insoportable. Su paranoia, alimentada por la profecía de su propio derrocamiento a manos de su progenie, lo había llevado a devorar a sus hijos uno a uno. Pero de ese abismo de tiranía surgió la chispa de la rebelión. Zeus, el hijo más joven, salvado del trágico destino, regresó para liberar a sus hermanos y hermanas de las entrañas de su padre. Con la liberación de Poseidón, Hades, Hera, Deméter y Hestia, el joven panteón se congregó en las cumbres del monte Olimpo, transformándolo en un bastión inexpugnable de su causa. Desde allí, los jóvenes dioses alzaron sus voces y sus poderes contra el viejo orden, contra los titanes que se aferraban a una primacía ancestral. Era un choque generacional, una pugna entre la estasis de un reinado milenario marcado por el temor y la opresión y la promesa de un nuevo amanecer para el universo. Las filas de los jóvenes dioses se vieron fortalecidas por aliados cruciales, los cíclopes y los hecatónquiros, seres de inmenso poder, liberados por Zeus de las profundidades del Tártaro. Estas antiguas entidades, agradecidas por su libertad, forjaron las armas divinas: el rayo para Zeus, el tridente para Poseidón, el casco de invisibilidad para Hades, dotando a los olímpicos de herramientas capaces de desafiar la supremacía titánica. Lo que estaba en juego no era solo el trono, sino la configuración misma del cosmos, la naturaleza de la ley y orden bajo la bóveda celeste. Así, el desafío se lanzó. No era ya un murmullo de rebelión, sino un estruendo de guerra que resonaría a través de los planos existenciales. El aire mismo vibraba con la anticipación de la colisión entre el poder primordial de Cronos y su estirpe y la ascendente fuerza de los olímpicos. La titanomaquia,
La guerra de los cielos estaba a punto de desatarse, prometiendo remodelar el destino del universo para siempre. Zeus, con la astucia que lo distinguía en la desesperación de un reino que se desangraba bajo la tiranía de Cronos, comprendió que la victoria exigía un precio implacable y una audacidad sin igual. Contra todo consejo y advertencia, sus ojos relampagueantes se posaron en la lúgubre entrada del Tártaro, el abismo primordial donde los males más antiguos del cosmos yacían encadenados. Desafiando el terror inherente a ese reino de oscuridad y castigo y la memoria de los propios titanes que habían sellado esa prisión, el joven dios del trueno se decidió a descender en busca de aliados donde nadie más se atrevía a mirar. El descenso fue una prueba de voluntad. Las sombras danzaban, los lamentos de almas olvidadas resonaban y el aire mismo pesaba con la desesperación de eones. En las profundidades más oscuras, allí donde la luz nunca había osado aventurarse, Zeus encontró a los reclusos largamente olvidados por la memoria del cosmos. Encadenados con grilletes de éter y roca primigenia, yacían los cíclopes, gigantes de un solo ojo, sus formas antiguas robustas ahora mermadas por la inanición y la soledad. Junto a ellos los imponentes hecatónquiros, Briareo, Giges y Coto, monstruos de 100 brazos y 50 cabezas, cuyos rugidos ahogados habían sido el único consuelo en siglos de tormento autoimpuesto por sus padres, Urano y Cronos. La presencia de Zeus fue un shock para las criaturas olvidadas. El joven dios no mostró miedo ni repulsión, solo una resuelta determinación. Les habló con voz clara, prometiendo liberación de sus eternos tormentos y un lugar de honor en la nueva era que nacería. Yo os sacaré de este pozo sin fondo y vuestro poder forjará mi victoria. El asombro se transformó en una chispa de esperanza en los ojos de los cíclopes y en los múltiples rostros de los hecatónquiros. Con cada cadena rota por la pura voluntad divina de Zeus, un juramento de lealtad absoluta y eterna se levantó del Tártaro sellado no solo por la gratitud, sino por la promesa de venganza contra sus antiguos carceleros. Con su libertad restaurada, los cíclopes, maestros herreros por naturaleza y don divino, se pusieron manos a la obra con una pasión renovada. En las fraguas infernales del Tártaro, avivadas por el aliento de la venganza, forjaron las armas que cambiarían el destino del cosmos. Para Zeus, crearon el Keraunos, el relámpago inquebrantable, una furia concentrada de fuego celestial y trueno ensordecedor. Para Hades, el yelmo de la invisibilidad, el yelmo de la oscuridad, que le permitiría moverse sin ser visto entre la vida y la muerte. Y para Poseidón, el tridente, capaz de agitar los océanos y sacudir la propia tierra. Cada golpe de martillo resonaba con el eco de la nueva era que se alzaba. Mientras tanto, los hecatónquiros, con sus 100 brazos musculosos y su imponente estatura, prometieron su fuerza bruta a la causa de Zeus. Aunque no forjaron armas, su simple presencia infundía una mezcla de terror y respeto. Eran montañas vivientes, capaces de lanzar peñascos del tamaño de ciudades enteras, con una precisión devastadora. Su liberación, la promesa de su furia desatada en el campo de batalla, era una declaración de intenciones. Un augurio del cataclismo que se desataría en los cielos. Su lealtad era un muro inexpugnable, una fuerza de la naturaleza que se pondría al servicio del Señor del Olimpo, garantizando que ninguna fuerza titán pudiera prevalecer contra tal poder bruto. Cronos, el rey titán, no solo escuchó los susurros de los oráculos que confirmaban la inevitable profecía de su caída, sino que sintió la insurrección en sus huesos, en la propia esencia de su ser. Un temblor primordial recorría el cosmos, una disonancia en la sinfonía de las esferas que anunciaba el levantamiento de los jóvenes dioses, liberados de las profundidades del Tártaro y sedientos de venganza. La sombra de su propio destino, tan cruel como su reinado, se cernía sobre él. Con una voluntad férrea, Cronos convocó a su antigua guardia, los titanes de la primera generación,
a la inexpugnable fortaleza de su dominio, el monte Otris. Bajo el cielo crepuscular, siluetas colosales emergieron de los confines de la tierra y el mar. Coeus, el titán de la inteligencia y el oráculo, Crius, el de las constelaciones, y Apetus, el de la mortalidad y los dolores, e Hiperión, el refulgente, que portaba el fuego del sol primordial. Junto a ellos las matriarcas, como Temis, Febe, Mnemosine y la misma Rea, se congregaban, sus presencias imponentes llenando el aire con una tensión palpable. Este concilio no era una mera reunión de reyes, sino una convergencia de fuerzas cósmicas. Su poder no era adquirido, sino innato, arraigado en la formación misma del universo. Eran los hijos de Urano y Gea, los pilares sobre los que se había construido la era dorada. Sus cuerpos y almas, moldeados a partir de las montañas, los ríos, los cielos y los abismos. Su aliento era el viento primordial, su sangre los océanos, y sus miradas, el fulgor de las estrellas más antiguas. Ante esta amenaza existencial, la vieja guardia no titubeó. Su dominio, forjado con el tiempo y el poder absoluto, era su derecho de nacimiento, el orden natural que habían establecido. La idea de ceder ante un puñado de advenedizos, los mismos que Cronos había intentado anular, era una afrenta intolerable. La resolución inquebrantable de defender su reinado a cualquier precio se solidificó en el aire pesado de Otris, un juramento silencio que reverberaría a través de los eones, marcando el inicio de la más cataclísmica de las guerras divinas. La titanomaquía, la guerra de los cielos, se desató con una furia inaudita. Un conflicto que sacudió los cimientos del universo hasta sus más profundas raíces. No fue simplemente un choque de voluntades, sino la culminación de la rebelión de Zeus y sus hermanos olímpicos, recién liberados del yugo de Cronos, contra el reinado despótico de los antiguos titanes. El cosmos, antes un lienzo de orden primigenio, se convulsionó, y los primeros choques entre deidades resonaron a través de las dimensiones, marcando el inicio de una era de destrucción cósmica sin precedentes. El campo de batalla se extendía más allá de cualquier reino mortal, abarcando los dominios celestes y terrestres por igual. Montañas enteras fueron arrancadas de la tierra, sus cumbres transformadas en proyectiles colosales que surcaron los cielos estrellados, colisionando con una fuerza capaz de pulverizar continentes y alterar la geografía misma del mundo. Los mares, gigantescos y profundos, hervían con la furia elemental de los combatientes, sus olas titánicas engullando islas enteras y provocando maremotos que redefinían las costas a escalas cataclísmicas. Y los cielos, la misma bóveda celeste, se rasgaron una y otra vez con relámpagos divinos, cada descarga de Zeus, un trueno ensordecedor que desgarraba el éter, iluminando por instantes un panorama apocalíptico donde las estrellas mismas parecían temblar ante el fragor. Cronos, el devorador de sus hijos, blandía su guadaña del tiempo con desesperación, intentando cegar el futuro de los jóvenes dioses, mientras los olímpicos respondían con torrentes de energía pura, sus poderes latentes desatados en una sinfonía de devastación. La Tierra Madre, Gea, gemía bajo la carga del conflicto de sus propios vástagos, y el aire se convirtió en una masa densa de polvo de estrellas, gritos de dioses y el estruendo incesante de la batalla, una lucha por la supremacía cósmica que amenazaba con desmantelar la propia fábrica de la realidad. En el corazón de la refriega, donde el choque de deidades resonaba como el trueno primordial, la figura de Atlas se erguía colosal, una fortaleza viviente forjada en la mismísima médula del mundo. Su piel, un entramado de granito primigenio y obsidiana volcánica, era impasible ante la furia desatada de los olímpicos. Rayos de Zeus se dispersaban en su superficie sin dejar marca. Tridentes de Poseidón se astillaban en su musculatura de acero y las flechas de Apolo se desmoronaban en polvo al impactar. Era una muralla inexpugnable, el baluarte eterno de los titanes. Cada uno de sus movimientos no era un simple acto de combate, sino una convulsión geológica. Sus pasos hacían temblar la tierra, abriendo fisuras en el campo de batalla y desestabilizando a ejércitos enteros.
Cuando su puño de montaña se estrellaba contra el suelo, una onda expansiva sísmica barría el terreno, derribando a legiones de criaturas celestiales y haciendo que picos enteros se desplomaran en cascadas de roca y polvo. Con la fuerza de 100 terremotos, Atlas arrancaba fragmentos de la tierra, elevando formaciones rocosas colosales para arrojarlas como proyectiles mortales o para levantar barreras efímeras que desviaban los asaltos divinos. No era solo un guerrero, sino la encarnación de la tierra misma en combate, la fuerza primigenia que anclaba la resistencia titán. Su mera presencia era un desafío, un recordatorio del poder inmutable y brutal que yacía bajo la superficie del mundo, el pilar, aunque aún sin su eterna carga, que sostenía la línea de los antiguos. Con un rugido que superaba el estruendo de la batalla, un branido surgido de las profundidades de la tierra primordial, Atlas se lanzó contra las filas olímpicas. No era mero sonido, sino una onda de choque telúrica que sacudió el valor de los jóvenes dioses y sus aliados. Cada zancada del titán hacía temblar la roca sólida, una montaña viviente de músculo y furia que arremetía sin vacilar contra la vanguardia divina, sus puños como martillos de forja primordial, del tamaño de peñascos y endurecidos por la misma fuerza que moldeó los mundos, caían sin piedad. Un solo golpe bastaba para pulverizar escudos de bronce celestial, desgarrar la armadura de los más valientes campeones divinos y lanzar por los aires a los semidioses y ninfas guerreras como si fueran meras motas de polvo. Cada impacto era un trueno que resonaba por el campo de batalla. La ferocidad de Atlas lo convertía en un torbellino de destrucción imparable. Se movía con una agilidad sorprendente para su colosal tamaño, arrasando con formaciones enteras y sembrando el caos por donde pasaba. Las flechas de Apolo se astillaban contra su piel pétrea. Los rayos de Zeus apenas lo hacían tambalear. Donde Atlas pisaba, la tierra se teñía de sangre, abriendo una brecha brutal en las defensas olímpicas, un testimonio viviente de la indomable fuerza y furia de la antigua estirpe. El firmamento se resquebrajaba con la furia de Zeus. El aire chisporroteaba con ozono mientras innumerables rayos, capaces de desgarrar montañas, llovían sobre la imponente figura de Atlas, pero el titán del amanecer, un baluarte viviente de piedra primordial y voluntad desafiante, apenas si se tambaleaba bajo el implacable asalto. Su forma vasta y pétrea absorbía la energía divina. Los impactos retumbantes resonaban como tambores lejanos dentro de su colosal estructura, dejando solo marcas superficiales de chamuscado sobre su piel adamandina que se desvanecían casi tan pronto como aparecían. Ni siquiera las embestidas furiosas del tridente de Poseidón, tan afiladas como para hendir el lecho marino, lograban penetrar su resolución. Las puntas, destinadas a fragmentar continentes, resbalaban sobre sus músculos de granito, astillándose al impactar o dejando meros surcos poco profundos que se cerraban con la misma celeridad con la que se formaban, como si la tierra misma sanara a su primogénito. La cólera de los olímpicos crecía con cada golpe infructuoso, sus armas divinas demostrando ser ineficaces contra la obstinada resistencia del titán. Atlas, con sus ojos ardiendo con un fuego antiguo e indomable, rugía su desafío. Cada uno de sus golpes era un temblor, cada paso un terremoto localizado. No luchaba meramente con fuerza bruta, sino con el dolor acumulado y la ira incandescente de sus hermanos caídos. Una devoción a Cronos y a los dioses mayores que convertía su carne en un escudo irrompible y su espíritu en un arma inquebrantable. Era la encarnación de la última y desesperada resistencia de los titanes, un pilar de desafío contra el naciente dominio del Olimpo. A los frustrados dioses, Atlas parecía absolutamente invulnerable, un obstáculo insuperable. Cada asalto fallido profundizaba las líneas sombrías en el rostro de Zeus y apretaba el agarre de Poseidón sobre su arma magullada. Atlas era más que un enemigo, era un testimonio constante y burlón de la resiliencia titánica, una amenaza viviente que ninguna estrategia o poder divino, por poderoso que fuera, parecía capaz de erradicar. Su mera existencia demandaba una medida desesperada, quizás definitiva, por parte del Olimpo. La furia de los hecatonquiros era un torbellino de devastación sin precedentes. Sus 100 brazos se movían con una velocidad imposible, arrancando cumbres enteras de montañas y desgajando bosques milenarios de sus raíces para lanzarlos como proyectiles cataclísmicos. Rocas del tamaño de fortalezas llovían sobre las posiciones titán, pulverizando sus bastiones y haciendo temblar la misma tierra bajo la fuerza del impacto.
Paralelamente, los cíclopes, con sus ojos únicos ardientes como estrellas recién nacidas, canalizaban la energía primordial de la forja divina. Disparaban rayos concentrados de pura furia divina que rasgaban el aire, desintegrando todo a su paso con un calor cegador y una fuerza explosiva que dejaban cráteres humeantes donde antes se alzaban legiones de titanes menores y sus defensas. Los cielos bramaban con el estruendo de esta tormenta implacable, teñida de fuego y escombros. Pero la respuesta de los titanes, los vástagos primigenios de Urano y Gea, no era menos formidable, forjada en la misma esencia primordial del cosmos. Al frente de su resistencia inquebrantable se erguía el colosal Atlas, cuya mera presencia era un baluarte contra el cataclismo desatado. Su figura gigantesca, tejida con la roca viva del mundo y la furia de los elementos, recibía impactos que habrían pulverizado a dioses menores sin que su imponente voluntad flaqueara. Con un rugido que hizo vibrar el firmamento y resonó hasta las profundidades del Tártaro, sus puños titánicos respondían, enviando ondas de choque que barrían las líneas enemigas, desviando proyectiles celestiales y abriendo brechas en el asalto implacable. No era solo fuerza bruta, era una voluntad indomable, un pilar de determinación inmutable que inspiraba a sus hermanos titanes a resistir la embestida divina con la misma ferocidad. Otros titanes se unieron a la contraofensiva con una furia elemental equiparable a la de la creación misma. Hiperión, el señor de la luz, desataba llamaradas solares que cegaban al enemigo y quemaban la miega de la guerra con un resplandor abrasador. Seo, el titán de la inteligencia y los oráculos, sembraba la confusión con ilusiones que distorsionaban la realidad y provocaba terremotos localizados que desestabilizaban el terreno bajo los gigantes pies de los hecatonquiros, haciendo que sus propios proyectiles perdieran puntería. Crío, el dios carnero, cargaba con una fuerza imparable, sus cuernos como arietes cósmicos que destrozaban formaciones y desgajaban defensas abriendo sendas de destrucción. Jápeto, feroz e indomable, lideraba cargas brutales que pulverizaban a cualquier adversario que osara interponerse en su camino. El choque de poderes era una sinfonía de destrucción cósmica, un maelstrom de energía elemental que amenazaba con desgarrar el propio tejido de la existencia. La tierra gemía bajo la tensión insoportable, y los cielos sangraban luz y sombra con cada impacto titánico. Durante 10 largos años, la guerra se prolongó. No como una serie de batallas decisivas, sino como un punto muerto de proporciones cósmicas. Un empate de fuerzas inquebrantables, donde los titanes, primigenios y colosales, chocaban una y otra vez contra los jóvenes dioses del Olimpo, astutos y llenos de una energía feroz. Ni unos ni otros lograban un dominio claro. Cada embate era respondido con igual o mayor furia, y el mismísimo telar de la existencia crujía bajo el peso de su incontenible poder, transformando el cosmos en una fragua de caos incesante. La tierra gemía bajo el peso de la contienda, su superficie convirtiéndose en un lienzo de destrucción sin precedentes. Las montañas, otrora pilares que sostenían la bóveda celeste, se desmoronaban en polvo y escombros con cada colisión titánica, y sus entrañas hervían por la furia de los elementos liberados. Los ríos hervían en su cauce, evaporándose en nubes de vapor tóxico, mientras los océanos se agitaban en maremotos que engullían continentes, revelando abismos que nunca antes habían visto la luz. El firmamento, una vez un dosel sereno, se desgarraba perpetuamente por el furor de los rayos divinos y las sombras colosales de las deidades en combate. Cada amanecer traía consigo no la promesa de un nuevo día, sino una nueva oleada de devastación, dejando cicatrices permanentes en el rostro del mundo y en el alma de los combatientes. El estancamiento era un tormento, para los inmortales, el cansancio. No la fatiga mortal, sino un agotamiento del éter que los constituía. Comenzaba a corroer sus voluntades. La promesa de la victoria se desdibujaba ante la incesante repetición de la masacre, sumiendo a ambos bandos en una espiral de desesperación silenciosa. El tiempo mismo parecía detenerse, estirarse en una eternidad de polvo y trueno, un ciclo interminable de furia y aniquilación que parecía no tener fin, empujando a todos los seres, divinos y mortales, al borde del abismo de la desesperanza. Atlas, el coloso de bronce y furia, no era solo un general. Se había erigido en el mismísimo muro viviente de la resistencia titán.
Su silueta masiva, recortada contra el cielo convulso por el choque de poderes, se convirtió en el faro inquebrantable que sostenía la moral de los suyos y quebraba la voluntad de sus enemigos. Cada golpe que asestaba, cada paso que daba, resonaba con la inercia de una montaña primigenia, haciendo que el suelo temblara bajo las pisadas de los inmortales y disipando las formaciones más disciplinadas con su mera proximidad. Los recién coronados olímpicos, con Zeus al frente y su rayo surcando los cielos, pronto aprendieron que la mera fuerza bruta no bastaba contra la inexpugnable defensa de Atlas. Sus legiones, compuestas por centauros, cíclopes menores y héroes mortales bendecidos por los dioses, se estrellaban una y otra vez contra su imponente figura como olas contra un acantilado de adamantina. La furia de la Hécate, la astucia de Hermes o la ira de Ares se veían mitigadas o contenidas por la mola inamovible del Titán. El nombre de Atlas se susurraba con una mezcla de respeto y terror entre las filas olímpicas, un eco constante de su frustración. Dedicaron batallones enteros, comandados por deidades menores y campeones, únicamente a contener su avance, a inmovilizar su furia titánica, sabiendo que cada centímetro que Atlas ganaba era un abismo de derrota para el Olimpo. Su sola presencia en el campo de batalla ató una porción considerable de la fuerza de asalto divina, desviando rayos y estrategias que bien podrían haber sido dirigidas contra Cronos o los otros titanes. Se había convertido no solo en un guerrero, sino en una gigantesca trampa estratégica, un desafío que no podían ignorar, pero que tampoco podían superar sin un costo desproporcionado de sangre divina y mortal, alargando la guerra y sembrando la duda en los corazones de los jóvenes dioses. Zeus mismo, rey de los cielos y señor del rayo, observaba la vorágine de la titanomaquia desde su trono incrustado en las nubes más altas del Olimpo. El fragor de la batalla resonaba incluso en esas cumbres etéreas, y su mirada penetrante escrutaba cada movimiento en el campo de batalla. No era un mero espectador, era el estratega principal, y su atención se fijaba en un punto inmovible en el caos. Era Atlas. El titán se alzaba en medio de la contienda como un faro de resistencia inquebrantable, su figura colosal soportando los embates de los dioses con una resolución que asombraba incluso a su adversario. Zeus sintió una punzada de respeto, un reconocimiento silencioso hacia la pura e inmensa fuerza primordial que Atlas representaba. Era el pilar que sostenía la moral y la línea de batalla de los titanes, un bastión que ni los relámpagos más potentes de Zeus lograban derrumbar del todo. Sin embargo, ese respeto se mezclaba inextricablemente con una profunda y gélida preocupación. Mientras Atlas permaneciera en pie, inmutable y desafiante, la victoria absoluta para los olímpicos seguiría siendo un espejismo distante. Zeus comprendió con una claridad desoladora que para que la nueva era de los dioses amaneciera, ese pilar de la vieja guardia, ese titán de voluntad férrea, debía ser neutralizado. La batalla para la supremacía no terminaría hasta que la formidable resistencia de Atlas fuera quebrada. Durante eones, la furia de los titanes había sido un torbellino imparable, y en los primeros años de la titanomaquia, su poder ancestral parecía inquebrantable. Atlas, con su musculatura forjada en las estrellas y el fragor de 1000 batallas, lideraba asaltos que hacían temblar en los cimientos del Olimpo. Sus hermanos, Cronos a la cabeza, Rea con sus legiones y los demás con sus dominios elementales, luchaban con una ferocidad primordial. Sin embargo, una sombra, apenas perceptible al principio, comenzó a alargarse sobre sus vastas filas. La marea, una fuerza indomable en sí misma, lentamente, dolorosamente, comenzaba a girar en su contra, no por falta de valor, sino por la aparición de nuevas y terribles fuerzas. El primer indicio de esta inversión fatídica fue el estruendo de las armas forjadas en las profundidades de la tierra por los cíclopes liberados. El rayo de Zeus, una descarga de energía cósmica pura, caía del cielo con la furia de 1000 soles, pulverizando montañas y diezmando batallones titánicos. El tridente de Poseidón agitaba los océanos y la tierra misma, provocando terremotos y tsunamis que desorientaban y arrastraban a los guerreros más experimentados. Y el yermo de la oscuridad de Hades, aunque menos visible, permitía al señor del inframundo moverse como una sombra entre las filas, sembrando el terror y la confusión, golpeando sin ser visto. Más allá de la brutalidad de sus armas, fue la astucia de Zeus lo que comenzó a desentrañar la cohesión titánica. Mientras los titanes se apoyaban en su inmensa fuerza bruta y en tácticas más directas, Zeus demostró una perspicacia táctica sin precedentes.
Coordinaba los ataques de sus hermanos y aliados con una precisión letal, explotando cada fisura en las defensas titánicas. Su oratoria encendía el espíritu de los jóvenes dioses, mientras que su mente estratégica anticipaba los movimientos de Cronos, frustrando sus planes más ambiciosos y fragmentando las líneas de sus generales. La guerra dejó de ser solo una contienda de poder para convertirse en un intrincado juego de ajedrez donde los titanes se vieron superados en estrategia. La liberación de los monstruos del Tártaro fue el golpe más devastador. Los hecatónquiros, Briareo, Giges y Coto, con sus 100 brazos cada uno y sus 50 cabezas, surgieron del abismo. No eran solo gigantes, sino fuerzas de la naturaleza desatadas. Cada uno de sus brazos era capaz de lanzar rocas del tamaño de colinas, creando una lluvia perpetua de proyectiles que machacaba las líneas titánicas. Sus rugidos eran terremotos, su presencia una tormenta de devastación sin fin. Su fuerza bruta, inhumana y sin límites, no solo aplastó la resistencia física de los titanes, sino que sembró el pánico y la desesperación en sus filas, erosionando su moral con cada montaña lanzada. Así, a pesar de la indomable bravura de Atlas, de su escudo que desviaba los rayos y de su espada que hendía la tierra, la balanza se inclinaba inexorablemente. La combinación letal de las armas divinas que rasgaban la realidad, la mente maquiavélica de Zeus que tejía trampas invisibles y la fuerza ciclópea de los seres liberados del abismo, transformó la guerra en una molienda de titanes. Cada día que pasaba, la victoria se alejaba más, dejando a Atlas con una amarga certeza. Su era estaba llegando a su fin y el peso de esa derrota comenzaría a manifestarse de formas insoportables. Con cada embate del rayo de Zeus, la tierra se convulsionaba y los cielos rugían en respuesta al poder ascendente. Los cíclopes forjaron armas que cantaban la sentencia de la vieja era, mientras los hecatónquiros, con sus 100 brazos, arrasaban las defensas titánicas. Uno a uno, los bastiones ancestrales de los titanes se resquebrajaban. Seo, el titán de la inteligencia, vio sus estrategias desmoronarse ante la impredecible furia olímpica. Crío, el de los rebaños, sintió la tierra bajo sus pies traicionarlo. Hiperión, el titán de la luz, vio cómo su fulgor era eclipsado por el brillo incandescente del olímpico. Su fuego, antes eterno, parpadeaba y se extinguía bajo la embestida coordinada. El poder imparable de Poseidón, desatando maremotos de ira divina, y la oscura estrategia de Hades, abriendo abismos donde el suelo se tragaba a los defensores, quebrantaron la resistencia más férrea. Los ejércitos titánicos, desmoralizados y diezmados, se retiraban en desbandada hacia su último refugio. El monte Otris, la imponente ciudadela de Cronos, una vez pensada inexpugnable, se alzaba como el último bastión de la antigua supremacía. Pero ni siquiera sus cumbres sagradas pudieron resistir la embestida final. El cielo se desgarró con una furia inaudita cuando Zeus desató una tormenta de rayos que pulverizó sus picos. Poseidón, con su tridente, hizo temblar sus fundamentos hasta el colapso. Los ecos de la desesperación titánica se confundían con el trueno de la montaña que se desmoronaba, sepultando consigo las últimas esperanzas de la vieja guardia. Entre el polvo y los escombros de lo que fue su gran fortaleza, los titanes fueron finalmente subyugados. Las cadenas forjadas por los cíclopes, antes usadas para Cronos, ahora ataban a sus hermanos y hermanas. La era de la tiranía titánica llegaba a su fin, no con un último rugido de desafío, sino con el silencio de la derrota y el inminente destino que les aguardaba en las profundidades abisales del Tártaro, marcando el amanecer de una nueva era bajo la bóveda celeste. Mientras el éter se desgarraba con los truenos olímpicos y los titanes uno a uno caían o se retiraban ante el implacable avance de Zeus y sus hermanos, una sombra inmensa de derrota se cernía sobre el antiguo linaje. La titanomaquia, la guerra que había desgarrado los cielos y la tierra, llegaba a su amargo epílogo para los primigenios. Los gritos de desesperación y rendición resonaban por doquier, marcando el fin de una era. Pero entre la vorágine de la debacle, una figura se mantenía erguida, inquebrantable como una montaña primordial. Sus hombros anchos, aunque heridos por el fragor de 1000 batallas, no mostraban señal de ceder. Su postura, más allá de la mera resistencia física, era un acto de desafío cósmico, una declaración de guerra personal contra la inevitabilidad de la derrota.
No había ni un atisbo de miedo en sus ojos, sino la fría y ardiente determinación de un espíritu que se negaba a ser subyugado. Incluso cuando la victoria olímpica era un hecho consumado y los titanes eran encadenados en las profundidades del Tártaro, el espíritu de Atlas permanecía libre. Su mirada, fija en el infinito, era una promesa silenciosa y eterna de que su voluntad jamás se doblegaría, ni siquiera ante el puño de Zeus. Era el orgullo inmaculado de una era que se resistía a desaparecer, la esencia de un ser que, aunque derrotado en el campo de batalla, rehusaba la rendición del alma. Los dioses, victoriosos y ahora supremos, lo percibieron. Comprendieron que no podrían someterlo de la misma forma que a los demás. La esencia de Atlas era la resistencia misma, una fuerza indomable que ni siquiera el poder del Olimpo podía quebrar por completo, marcando su destino como el titán que los dioses jamás podrían doblegar del todo. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.